Oye, dice la palabra de Dios, Juan capítulo 11, versículo 1. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Llamaba Jesús a Marta, a su hermana, y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? Que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, que no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no había muerto. También sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaron, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y los judíos que la acompañaban también llorando, estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde lo pusisteis? Dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaban. Algunos de ellos dijeron: ¿no podía este, que abrió los ojos al cielo, haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, viene ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre,
Gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. El que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Vamos ahora a cerrar sus ojos una vez más. Vamos delante del Señor. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te ruego una vez más, Señor, que la uses, Señor, use tu mensaje para hablar a nuestros corazones, Padre. Haznos ver, Señor, la necesidad que tenemos. Y Padre, te pido que nos ayudes a estar dispuestos, Señor, a rendirnos, Padre, tu voluntad. A hacer lo que quieres que hagamos, Señor, dejar de hacer lo que debemos dejar de hacer. Úsame, Señor. Úsame con tu Espíritu Santo, Padre. Para predicar tu palabra a tu pueblo, Señor. Quiero ser bendición esta mañana. Úsame, Señor. Usa tu palabra. Obra en cada corazón, Señor, te lo ruego. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Cuánto más, Señor? Gracias por estar de pie. Veamos, hermanos, a través de esa historia hay varias lecciones y quiero que veamos, pero por medio de introducción, y después vamos a ir al mensaje principal de esta mañana. Pero quiero que veamos, hermanos, que Jesús, aquí en este capítulo de esta historia que acabamos de leer, Él tenía el deseo de hacer un milagro. Lo vemos. Él dijo: esta enfermedad no es para la muerte, sino para la gloria de Dios. Y para que el Hijo de Dios fuera glorificado. Lo dijo así. Y Él tenía un propósito, que este milagro fuera algo inusual, algo extraordinario, algo como nunca nadie más había visto antes. Algo que parecía completamente imposible. Jesús había resucitado a otras dos personas antes de esto, y los discípulos sabían que ya tenía el poder de resucitar. Él había había resucitado a la joven de 12 años, recuerden la historia. Acababa de fallecer, tenía minutos de haber muerto, y Jesús él dijo: levántate. Tabita Cumi le dijo: levántate. Y ella se levantó y les dijo: denle de comer, y ella volvió a la vida. Y Jesús hizo la obra allí. También después Jesús resucitó a otro que iban ya en proceso de ir a llevarlo al sepulcro. Se acababa de morir recientemente y ya iban a llevarlo al entierro, y lo iban cargando. Y Jesús vino y lo resucitó, y el que estaba cargando se levantó y estaba vivo una vez más. Pero ahora es algo más impresionante, esto más imposible, porque ya tenía 4 días ya enterrado. Y Marta le dijo: Señor, ya puede, mal, ya se está descomponiendo. Ya es imposible eso que estaba diciendo ella. Ya no se puede hacer nada, Señor. Pero Jesús quería hacer algo completamente que parecía imposible. Vemos que Él se esperó 2 días más antes de ir con Lázaro. Después de que supo de su enfermedad, esperó hasta que ya había 4 días pasado y que había fallecido. Y fue algo completamente fuera de lo normal. Vemos el propósito de ese milagro, que era para la gloria de Dios. ¿Amén? Era para la gloria de Dios. Y a veces pasamos por momentos de dificultad, momentos difíciles, hermanos, y no entendemos el propósito. Hablamos de eso en la escuela dominical. No entendemos por qué Dios está haciendo lo que está haciendo. No sabemos por qué Dios permite que pasemos por momentos de desesperación. Pero una cosa sabemos: que Dios se puede usar para que su nombre sea glorificado. Apocalipsis 4:11 dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Hermanos, Dios es digno de ser glorificado. Amén, así es. El propósito fue para la gloria de Dios. Nosotros vemos que el propósito fue para traer avivamiento, para restaurar la vida, para avivar, para vivificar, para animar,
para volver a encender de alguien que estaba muerto una vez más a la vida. Hermanos, si Dios quiere hacer la obra en nosotros, de si alguien está aquí que no es salvo, está muerto sus pecados, Dios quiere traerle vida eterna. De muerte a vida. Pero a veces que estamos dormidos espiritualmente, no estamos activos, y Dios quiere hacer la obra para traer del sueño al despertar. Como dijo Lázaro, duerme y voy a despertarle. Y Dios quiere despertarlo. Dice la palabra de Dios que hoy ya es tiempo de despertar del sueño. ¿Por qué? Porque Cristo viene pronto y todavía falta el trabajo que hacer. Pero Dios, Él quería causar movimiento a alguien que no se estaba moviendo. Vemos que Él quería hacer ese milagro para que otros creyeran en Él. Él lo dijo en versículo 15. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Y el versículo 44 dice ahí, más bien el versículo 42, yo sabía que siempre me oís, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. Bueno, Dios quiere usar nuestras vidas para que otros crean, para que otros puedan confiar en Él también. Vemos varias cosas en esa historia. Vemos, hermanos, que Dios a veces usa nuestras dificultades para cumplir con un mayor propósito. Aquí está diciendo el versículo 4, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Dios quiere hacerlo por un propósito mayor. A veces no lo entendemos, a veces va a ser difícil ver el propósito de Dios, pero podemos confiar que Dios siempre tiene un propósito para lo que Él hace en nuestras vidas. Un propósito mayor. Yo no creo que Lázaro nunca se imaginó que iba a ser resucitado de los muertos. Ni Marta ni María se imaginaban que eso iba a pasar. Y vemos, hermanos, que para Dios, número 2, para Dios no hay nada imposible. Para que nosotros es imposible, para Dios no es imposible. Marcos 10:27 dice, entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles. Para Dios no hay nada que Dios no pueda hacer. Si Él puede resucitar a uno que ya tenía 4 días de muerto, uno que ya estaba, uno más bien que estaba hediendo de muerto, ¿qué milagro hay que Él no pueda hacer? ¿Qué necesidad que Él no pueda suplir? ¿Qué enfermedad que Él no pueda sanar? ¿Qué problema que Él no pueda resolver? Cuando Dios le estaba dando promesa a Abraham, recuerden la historia de Génesis 18, le dijo a Abraham, la esposa de Sara va a concebir y va a dar a luz un hijo. Y Sara estaba escuchando. Y escuchó eso y salió. ¿Cómo no? Esto que estaba diciendo ella. Porque ya estaba mayor de edad. ¿A poco Abraham más dijo que yo va a poder? Y yo menos. Y estaba riéndose ella y eso. Y dijo, ¿por qué se rió Sara? ¿Por qué se está riendo Sara? Mira lo que dijo Dios. Dijo ahí el versículo Génesis 18, versículo 14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Pero somos iguales, hermanos. A veces pensamos que nuestra dificultad es imposible, y escuchamos, o leemos y escuchamos la predicación, le decimos, Dios puede hacerlo, y para otros a lo mejor, pero para mí no. Y pensamos que es imposible, hermanos, pero Dios, para Dios no hay nada imposible. Jeremías 32:27 dice, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda la carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Y para Dios no hay nada imposible. Vemos también, hermanos, al número 3, vemos también que Dios escoge usar instrumentos humanos. Dios escoge usar instrumentos humanos para hacer sus milagros. Cuando Él llegó a la tumba después de haber hablado con Marta y con María, llegó al sepulcro donde estaba Lázaro y ¿qué dijo Él? Les dijo, quitar la piedra. Estamos hablando del Señor Jesucristo. Él es el creador del universo.
no hay nada imposible para Él. Acabamos de ver eso. Pero Él mismo, ¿no? Si Él hubiera querido hacerlo, Él pudo haber dicho, piedra, muévete. ¿De piedra se quedó? Él hubiera dicho, piedra, desaparécete. Se le hizo polvo. Pero Dios le dijo a los que estaban ahí, quitad la piedra. Él quería que otros estuvieran involucrados en el milagro. Él quiso que otros fueran parte de lo que Él estaba haciendo. Y eso es el mensaje de esta mañana. Dios quiere hacer un milagro. Dios quiere hacer algo extraordinario en mi vida, en su vida. Dios quiere hacer algo especial en su matrimonio, en su familia, en sus hijos. Pero Él quiere que seamos parte de ese milagro. Él quiere hacer algo extraordinario en esta iglesia. Él quiere hacer una obra que parece completamente imposible, tal vez fuera de lo normal. Pero Dios quiere obrar de una manera que otros puedan ver que fue Él que hizo la obra, que fue Él que hizo el milagro. Que otros puedan ver mi vida y ver la diferencia de Cristo en mí. Que otros puedan ver a mi familia, a mi matrimonio, a nuestra familia, a la iglesia. Y puedan ver la diferencia que Cristo está haciendo. Y que otros puedan creer. Es algo increíble lo que Dios quiere hacer, pero hoy en día lo normal, ¿qué es lo normal? Que miles de iglesias cierran sus puertas para no volver a abrir. Es lo que pasa cada día. Miles de iglesias cierran sus puertas y no vuelven a abrir. ¿Qué pasa todos los días? Cada domingo pasa, hermanos, que pastores dejen el ministerio, se vayan, tal vez consiguen un trabajo que pague más, o otros que se caen por el pecado, otros se descalifican, otros se dan por vencidos. ¿Es lo normal? ¿Qué es lo normal hoy en día? Que haya división y conflicto y pleitos entre los hermanos de la iglesia. ¿Qué es lo normal? Que haya apostasía de la sana doctrina, que gente deje de creer en la Biblia, que deje su fe a un lado. ¿Qué es lo normal hoy en día? Que matrimonios se arruinen. ¿Qué es lo normal hoy en día? Que haya familias disfuncionales. Que jovencitas se embaracen fuera del matrimonio, que haya más abortos porque jóvenes no se pueden controlar. Eso es lo normal de hoy en día. Que el mundo cambie la iglesia, y a veces que la iglesia cambie el mundo. No, hermanos, que eso no sucede en esta iglesia, pero que Dios quiere hacer algo especial en nosotros. Dios quiere hacer algo para la gloria de Dios. Dios quiere hacer algo para traer avivamiento, para despertarnos, para darnos un nuevo aliento, para seguir más adelante en esta área, en la iglesia, en mi vida, en los matrimonios, en su vida, para que otros crean y vean y sean salvos, para que familias sean restauradas, para que matrimonios sean restaurados, para que jóvenes se arreglen su relación con sus padres. Dios quiere y Dios puede. Amén. Para Dios nada es posible. Dios puede. Dios quiere y puede hacer una obra increíble en esta iglesia, en esta área del Paso, Socorro, Horizon, todo esto. Es una iglesia que llena de miembros que aman a Dios. Amén. Y Dios quiere y puede hacer una obra y un milagro en cada familia que está aquí. Aunque parezca imposible, aunque parezca que ya es un caso perdido, aunque parezca que ya no hay resolución, no, Dios puede hacerlo todavía. Para Dios no es imposible, pero Él quiere que seamos parte de ese milagro. Él quiere que seamos parte de la obra que Él desea hacer. Esa respuesta que estamos buscando de Dios, Él quiere que seamos parte. Que pongamos de nuestra parte. Que seamos parte del milagro.
¿Qué se requiere para que podamos ser parte del milagro que Dios quiere hacer? Bueno, vemos en la historia aquí en Juan capítulo 11, que para los que pudieron ser parte del milagro, los que ayudaron a quitar la piedra, primero estaban ahí presentes. Amén. Tenían disponibilidad. Y para que Dios nos use, nos debemos estar disponibles. Debemos estar ahí dispuestos a escuchar su palabra, a escuchar su voz y escuchar su mandato y estar dispuestos a obedecer lo que Él dijo. Jesús les dijo a los que estaban ahí presentes que quitaran la piedra, y simplemente porque estaban allí, porque estaban disponibles, porque estaban dispuestos, pudieron hacer parte del milagro. Primero, disponibilidad. Número 2, se requiere obediencia. Si Dios va a obrar el milagro, si Dios va a hacer esa obra que quiere hacer en nosotros, requiere que seamos obedientes a su palabra. Él dijo, quita la piedra. Bueno, dice, no quiero. Acuérdate tú. Pudieron haber dicho eso. Porque vemos que les dio un mandato, no les dijo si quieren o si pueden o por favor, no les dijo quiten la piedra. Pudieron haberse revelado, pudieron decirle a alguien más de él. Pero no, los que estuvieron ahí, los que obedecieron, los que escucharon y obedecieron, tuvieron parte del milagro. Pudieron ver a Dios obrar, pudieron estar ahí a un lado del sepulcro cuando salió Lázaro, lo vieron de cerca y pudieron experimentar el poder de Dios ahí enfrente de ellos. Porque escucharon y obedecieron. Y luego, hermanos, eso es donde viene ya el corazón del mensaje. Requiere, hermanos, para que Dios obre. Podemos ver ese poder de Dios, algo extraordinario, algo especial en nosotros, hermanos. Requiere que quitemos la piedra, que quitemos lo que está estorbando. ¿Qué está estorbando? ¿Qué está estorbando en mi vida? Para que Dios obre, o Él quiere. Para que se haga algo extraordinario. ¿Qué está estorbando en el matrimonio? ¿Qué está estorbando en la familia? ¿Qué está estorbando en la iglesia? Debemos estar dispuestos a obedecer, a escuchar. Pero tenemos que quitar la piedra. Y esto representa, hermanos, lo que impedía que Lázaro saliera de la tumba. Representaba algo que impedía que se hiciera, que se completara la obra que Cristo quería hacer. Y quisiera tomar el tiempo esta mañana para hablar de esas piedras que debemos quitar de nuestras vidas. Primeramente, hermanos, vemos que debemos de quitar la piedra del pecado. Quitar la piedra del pecado. ¿Qué es lo que hay en nuestras vidas que no agrada a Dios? Hermanos, Dios no puede obrar en nuestras vidas si hay pecado en nuestras vidas. Dios no puede obrar, hermanos. Dios no puede hacer el milagro si hay pecado en nuestras vidas. Mira lo que dice Isaías 59, versículo 1. Dice esto: He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El problema no es, hermanos, que Dios no puede hacerlo. El problema no es que Dios no quiera hacerlo. El problema no es que Dios no puede escuchar la oración. No, el problema es que tenemos pecado en nuestras vidas y eso estorba para que Dios haga la obra. A veces en nuestras vidas, cuando no vemos a Dios obrar, cuando nos sentimos que no escucha, cuando pensamos que estamos solos, cuando pensamos que las oraciones se van al techo de gota para abajo,
El problema no es que Dios no pueda obrar, el problema es que no es que Dios no quiera bendecir, el problema no es que no nos quiera ayudar, el problema es que hay pecado en nuestras vidas y Dios está diciendo, quita esa piedra primero y vas a ver el poder de Dios. Y la cosa es, hermanos, que sabemos que andamos mal, sabemos que no debemos andar haciendo ciertas cosas, pero no lo dejamos, no nos arrepentimos y dejamos ese pecado y pensamos, nadie sabe. Empezamos a decir, ojo que no ve, corazón que no siente. Pensamos ese dicho. Pero Dios está viendo y Dios sí sabe. Sabemos la historia de Acán en Josué capítulo 6. El pueblo de Israel acababa de derrotar a Jericó, acababa de tener una gran victoria. Rodearon la ciudad de Jericó por 7 veces, ¿verdad? Y el último día gritaron a voz grande y las paredes de Jericó se cayeron y tuvieron una gran victoria porque Dios obró y Dios les dio un milagro ese día, ¿verdad? Y les dijo un mandato. En Josué capítulo 6, 18 dice, pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Está diciendo Dios, no toquen nada de lo que pertenece a la gente de Jericó, porque si no les va a caer una maldición y van a ser anatemas. Esa palabra, malditos, si tocan algo que pertenece a los de Jericó. Y estaban advertidos, capítulo 7, dice ahí, versículo 1, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Safri, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Se dice, Acán pensó que nadie lo vio, pensó que a nadie le iba a importar, pero Dios vio. Y si su ira se encendió, y hubo consecuencias. Y después de una gran victoria estaban listos para enfrentar al otro enemigo que seguía, a una ciudad más pequeña que Jericó, una ciudad que se llamaba Ai. Y dijeron ellos, los israelíes, no hay que mandar a todo el pueblo, vamos a mandar nada más a 2 o 3 mil hombres porque son pocos. Pero sabemos que Dios no estaba contento con ellos. El pecado causó que Dios no les diera la victoria y 36 hombres de ellos murieron ese día en derrota. Pero mire cómo comenzó con Acán en Josué capítulo 7. Voy a leer rápidamente. Josué capítulo 7, mire versículo 20, y dice la palabra de Dios. 27, versículo 20 dice, y Acán respondió Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé. Y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Y vemos las consecuencias. Versículo 25 dice, y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbate Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanecen hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por eso aquel lugar se llamaba el Valle de Acor hasta hoy. Para Acán comenzó con los ojos. Él dijo, lo vi, lo codicié, y luego tomó acción, pues lo tomé. Y aunque él sabía que estaba mal, no se arrepintió y dijo, lo escondí. Lo escondí. Tal vez, hermanos, estamos esta mañana aquí y pensamos que tenemos ese pecado a escondidas y pensamos que tenemos engañado a los de nuestra familia, tal vez a nuestra pareja o al pastor, y tal vez tenemos engañado a todo el mundo, pero Dios no puede ser burlado. Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Proverbios 15:3 dice, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Números 32:23 dice, mas si así no lo hacéis,
He aquí habréis pecado ante Jehová y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Oh, pero no, yo no estoy haciendo daño a nadie. Yo no estoy haciendo nada. Es algo que yo estoy haciendo. Nadie le duele, nadie está dañando. Y es lo mismo que estaba pensando Acán. Pero vemos que después que pagó las consecuencias, no solamente fue él, pero afectó a 36 hombres que murieron en la batalla. También después a su familia. Toda su familia sintió las consecuencias del pecado de Acán. Hay un dicho que dice: el pecado te llevará más lejos de lo que quieres ir, te hará quedarte más tiempo de lo que quieres quedarte y te hará pagar un precio más caro de lo que quieres pagar. Hay de nosotros, hermanos, si es nuestro pecado que no deja que Dios obre en nuestras vidas. Ay de nosotros si es mi pecado, ay de mí si es mi pecado que causa que alguien más no escuche de Cristo y se vaya al infierno. Ay de mí, hermano, si es mi pecado que causa que haya problemas en el matrimonio. Ay de mí, si mi pecado es que causa que haya problemas en familia. Ay de mí, hermano, si mi pecado no deja que Dios obre en la iglesia. Hebreos 12:1 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande número de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay que quitar la piedra del pecado. Regresando a Juan una vez más, al capítulo 11, hay que quitar, hermanos, la piedra de incredulidad. La piedra de incredulidad. En otra historia, Mateo 3:58 dice: y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Algo que estorba, hermanos, algo que impide que Dios haga la obra en nuestras vidas es la incredulidad. Vemos en la historia, ¿verdad?, el versículo más corto en la Biblia, 2 palabras, Juan 11:35. Y sí, Jesús lloró. Lo pueden memorizar para la próxima semana. Jesús lloró. ¿Por qué lloró? ¿Por qué lloró Jesús? Vemos ahí, ¿verdad?, que unos que lo oyeron llorar dijeron: mire cuánto amaba a Lázaro. Y sí amaba a Lázaro. Y sí, yo creo que el Señor le dolía, ¿verdad?, de cómo se sentía a Marta y María en ese momento, pero hermanos, y amaba a Lázaro, ¿verdad? Y tal vez le dolió en su corazón que él tuvo que sufrir y después morir por su enfermedad. Pero yo, hermanos, yo personalmente, yo no creo que fue la razón por la que Jesús lloró ese día. Miren lo que pasó, estamos ahí en Juan capítulo 11. Miren lo que pasó, versículo 3. Les habló a los discípulos. Le dijeron: Señor, he aquí el que amas está muerto, está enfermo, disculpen. Y dijo el Señor, oyendo Jesús, dijo: esta enfermedad no es para la muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y luego, versículo 7, le dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Y aquí está la primera duda. Dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez más allá. Primera duda. Luego después les dijo Jesús en el versículo 11: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Y otra duda, una vez más, versículo 12: Señor, si duerme, sanará, pues déjalo en paz, déjalo que descanse. Otra duda, no entienden lo que está diciendo el Señor queriendo hacer. Versículo 14, les dijo Jesús claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Pero que dice: para que creáis. ¿Por qué? Porque no me creen. Entonces no me están creyendo lo que les estoy diciendo, pero me da gusto que no crean, pero para que vean y crean. Vamos a Él. Y luego versículo 16, otra duda. Tomás, llamado Dídimo, a sus discípulos les dijo: vamos también nosotros para que oramos con Él. ¿Verdad? Él quiere ir a que lo maten. Vamos a Dios con Él.
están entendiendo lo que Cristo quiere hacer. Mira lo que pasa en el versículo 21. Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y puedo tal vez podemos comprender el dolor de Marta. Pero vemos lo que casi le está echando la culpa al Señor. Le está diciendo: es tu culpa que Lázaro murió. Señor Jesucristo, es tu culpa. Si hubiera estado aquí, te mandamos decir con tiempo para que vinieras. Estaba cerca. ¿Por qué no viniste? Si hubieras estado aquí, Lázaro no hubiera muerto. Y muchas veces somos así. Nos llenamos de amargura. En el dolor le decimos: Señor, es tu culpa que estoy pasando por eso. Y no entendemos que Dios quiere obrar a través de nuestras vidas, y no entendemos el milagro que Él quiere hacer, y nos llenamos de dolor, de amargura, y empezamos a dudar, y la incredulidad, hermanos, es lo que estorba para que Dios haga el milagro. Tal vez hay alguien aquí que está culpando a Dios por algo que no le gusta en su vida, y por algo que pasó o algo que está pasando. Pero déjeme le animo esta mañana: confíe en Dios. Confíe en Dios. No deje que esa culpa, esa amargura llene su corazón. Más bien, déselo al Señor. A muchos hoy que se declaran ateos hoy en día dicen, ¿verdad?, que sin Dios, si hubiera un Dios, no habría tanta maldad en la tierra. Y si hubiera un Dios, no habría tanta hambre. Y si hubiera un Dios, no habría guerras. Y si hubiera un Dios, no habría esto. Si hubiera un Dios, no hubiera dejado que mi ser querido se hubiera muerto. Y tienen esa amargura. No entienden que Dios nos amó tanto. No entienden que Dios creó todo al principio y fue perfecto. Todo fue perfecto. No había nada malo. Cada día de la creación dijo Dios que era bueno. Todo lo hizo bueno. Todo comenzó a empeorar cuando el hombre decidió pecar. Cuando el hombre decidió desobedecer. Cuando el hombre decidió apartarse de Dios. Y desde entonces nos hemos apartado más y más y más. Nos apartamos de Dios. Y ahora nos preguntamos: ¿por qué? Es por el pecado. Porque entre más nos alejamos de Dios, ¿cómo va a hablar Dios? Dios no va a forzar su mano. Él quiere que vengamos a Él. Y por eso Dios mandó a Cristo Jesús a este mundo. A Él nos dio la respuesta. Él nació milagrosamente, vivió una vida perfecta sin pecado. Murió esa muerte cruel en la cruz. ¿Para qué? Para poder reconciliarnos con Dios. Para que podamos algún día estar con Él en un lugar donde va a ser otra vez todo perfecto. No va a haber más muerte, no va a haber dolor, no va a haber enfermedad. Y Dios lo hizo por su amor a nosotros. Vemos aquí una historia que tampoco la gente que estaba ahí creyó. Versículo 37. Vieron lo que dice. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía y abrió los ojos al cielo haber hecho también que Lázaro no muriera? Otra vez echando la culpa al Señor. Están murmurando. Se sanó, porque su amigo no sanó. Lo estaban criticando. Pero hubo alguien que sí lo escuchó. Mira el versículo 41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que ¿qué? Para que crean que tú me has enviado. ¿Por qué? Porque no están creyendo, porque están dudando, porque están criticando y están diciendo, echando la culpa. Pero Señor, yo sé que tú me escuchas.
escuchas. Aunque nadie aquí me está escuchando, aunque nadie aquí me está creyendo lo que estoy diciendo, le estoy diciendo, Marta, Marta, si crees, yo soy la resurrección y la vida. Y si crees en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y tu hermano va a vivir, tu hermano va a resucitar. Y no te he dicho que si crees vas a ver la gloria de Dios. Y nadie lo escuchó. Te digo, Padre, te doy gracias. Y tú sí me oyes. Oh, hermanos, en momentos de duda, en momentos de dificultad, en momentos de ansiedad, en momentos de amargura, hermanos, podemos tener la confianza de que hay alguien que sí nos va a escuchar. Amén. Esa es la respuesta. La solución para la incredulidad, hermanos, aparte de escuchar y leer la palabra de Dios, es la oración. Dice el canto, cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo. Dilo a Cristo. Si te sientes débil, confundido, dilo a Cristo el Señor. Dilo a Cristo. Dilo a Cristo. Él es tu amigo más fiel. No hay amigo como Cristo. Dilo tan solo a Él. Amén. Y cuando aquel hombre, cuando otra historia, un hombre trajo a su hijo que tenía un espíritu inmundo y lo llevó a Jesús porque los discípulos no podían ayudarlo. Y este hombre le dijo, Señor, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Él tenía duda. Los discípulos no pudieron. Y fue al Señor Jesucristo que, Señor, tú si puedes, pues ayúdanos. Mira lo que dijo Jesús, Marcos 9:23. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Versículo 24. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Oh, no, el problema no era que Jesús no podía hacer el milagro, la cuestión era si el hombre podía creer. Y hoy en día el problema, la respuesta no depende si Dios puede o no puede. La respuesta del problema depende de si podemos creer, si tenemos fe. Y si tenemos dudas, hay que decirle al Señor, Señor, yo quiero creer. Ayuda mi incredulidad, ayuda a mi fe. Quiero creer. ¿Qué otra piedra tenemos que quitar? Regresamos a Juan capítulo 11, mire el versículo 45. Entonces, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Y ese era el propósito, que creyeran en él. El versículo 46, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Tenemos que quitar, hermanos, la piedra de la discordia. Gracias a Dios, en nuestra iglesia hasta hoy hemos sentido un espíritu de unidad, ¿verdad? De amor, y gracias a Dios por eso. Pero, ¿por qué mencionar esto? Fue lo que pasó en la historia. Que si no tenemos cuidado, hermanos, puede pasar también en la iglesia, ha pasado en otras iglesias también. Pero, hermanos, la discordia es algo que Dios aborrece. Y esa palabra de aborrecer, hermanos, es más fuerte que odiar. Es algo que lo enferma. Y los que estaban aquí en esa historia, estaban ahí, vieron el milagro, vieron lo que Jesús hizo. Y en vez de gozarse, en vez de enfocarse en el milagro, enfocarse en lo que Dios estaba haciendo, fueron a sembrar discordia, prefirieron ir a criticar, prefirieron acercarse, enfocarse en lo negativo. Hermanos, no tenemos cuidado, podemos ser igual.
En vez de enfocarnos en lo que Dios está haciendo, vamos, pero mira esto. Ay, y nos enfocamos en lo negativo, en cosas que no valen la pena, hermanos, y eso es lo que empieza cuando se siembra la discordia. Proverbios 6:16 dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, habla de la soberbia, del orgullo; la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente; el corazón que maquina pensamientos inicuos; los pies presurosos para correr al mal; el testigo falso que habla mentiras. Y el último dice: y el que siembra discordia entre hermanos. Oh, hermanos, el deseo de Dios para nuestras familias, el deseo de Dios para el matrimonio, el deseo de Dios para la iglesia es que estemos unidos, juntos, con un mismo propósito, con una misma meta. Que no estemos divididos, hermanos. No hay tiempo para la discordia. Cristo viene pronto. Todavía hay cosas que debemos hacer, más almas que debemos alcanzar, a más gente que está rumbo al infierno, y no hay tiempo para enfocarnos en cosas que no valen la pena. Y cuando estamos todos juntos, unánimes, unidos, podemos ver a Dios obrar. Y es cuando cosas grandes pasan, cuando Dios obra de una manera especial. Si recordamos la historia, la Torre de Babel, de Génesis, todos hablaban un mismo idioma. ¿Recuerdan esa historia? Todos tenían una meta: queríamos hacer una torre para llegar hasta el cielo, decían ellos, ¿verdad? Y aunque su meta no estaba bien, podemos ver el principio que cuando estamos unidos en esa misma meta, en ese mismo propósito, no hay nada que nos divida. Podemos hacer algo grande, ¿no? Ellos alcanzaron la atención de Dios. Dios los tuvo que ver. Dios dijo: no, voy a tener que detener, porque si no van a seguir con esto, y esto no está bien. Y fue y les confundió los idiomas. ¿Se acuerdan? Y desde entonces no pudieron estar unidos. ¿Cómo si podemos estar unidos, ¿no? para la meta de darle gloria a Dios con nuestras vidas? Imagínense lo que Dios puede hacer. Cómo Dios puede obrar. Miren lo que dice Hechos capítulo 2. Era el principio de la iglesia, después de que había resucitado a Cristo. En Hechos capítulo 2, versículo 1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban unos unánimes, estaban todos unánimes juntos. Versículo 2 dice ahí: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Era el Espíritu Santo que se movió ese día en la iglesia, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque estaban unánimes juntos. En el matrimonio debe haber unidad. En la familia, padres e hijos, debe de haber unidad. En la iglesia debe de haber unidad. Y si no hay unidad, hermanos, entonces Dios no puede obrar. Y hay que quitar esa piedra de la discordia. La verdad es, hermanos, que Dios quiere hacer algo tremendo, algo especial. La verdad es, hermanos, que Dios puede hacerlo. Él tiene el poder. Para Dios no hay nada imposible. Él quiere hacer algo, un milagro o algo extraordinario en nosotros. Él quiere y puede hacerlo. Él quiere que seamos parte del milagro. Y para ser parte del milagro tenemos que estar disponibles. Tenemos que decir: Señor, aquí estoy. Úsame. Aquí estoy, escuchando. Y después que escuchamos su voz, después de que escuchamos su voluntad, hay que obedecer. Hay que estar disponibles, hay que ser obedientes. Y hay que quitar esa piedra. Está estorbando. ¿Cuál piedra está estorbando en su vida? ¿Qué piedra está impidiendo que Dios haga lo que Él quiere hacer? Y tal vez esta mañana estés aquí presente y dices: hermano, mi problema es que yo no conozco a Cristo como mi Salvador.
Yo no sé si algún día voy al cielo. Déjame le digo, esta mañana usted puede quitar esa piedra. Puede aceptar a Cristo. Y le ruego que no se vaya de ese lugar sin antes asegurarse de eso. Pero hermanos, ¿qué piedra está estorbando en su matrimonio? ¿Qué piedra está estorbando en su familia? ¿Qué piedra está estorbando en la iglesia? Oh, nos tenemos que venir antes del Señor y decirle, Señor, perdóname. Perdóname porque tengo esta piedra que está estorbando. Ayúdame a quitarla, Señor, para ver tu mano obrar y ver tu poder en mi vida. Desanímonos. Pongan de pie, por favor. Vamos a orar. Cada ojo cerrado. Cada rostro inclinado. Vamos a orar.